Pasando entonces un poco más de la cronología, ¿qué es lo que hemos pasado? Hemos pasado realmente una catástrofe sanitaria, ¿sí? En donde nos cogió realmente esta patología, nos cogió desprevenidos a todo el país, a todo el mundo, quedó al desnudo la deficiencia en el sistema de salud en el país. En ese tiempo, hace un año, hubieron algunos partidos de fútbol que supuestamente debían haberse suspendido, hubieron algunos matrimonios, grados, en donde realmente se logró diseminar mucho la enfermedad y se retardó probablemente en descartar o en declarar que era una transmisión comunitaria. A esto se añadió, como les digo, la falta de insumos médicos, la falta de protección para el personal médico, tanto es así que hasta la fecha hay alrededor de 1.600 personal de salud que ha fallecido, tanto entre médicos, enfermeras, personal de limpieza, que por la falta de insumos, probablemente por la falta de protección. Como ya vimos, nos ha cogido con hospitales desabastecidos, la gente que se aprovechó de la compra en lugar de comprar insumos, compraron fundas para cadáveres con sobreprecios y todo eso fue lo que hemos ido pasando. ¿Y qué estamos pasando? Una crisis social también. Recordemos que hubieron muchos despidos, muchas personas que se quedaron sin trabajo. La pobreza aumenta en 10 veces más el riesgo de morir, debido a que no tienen las posibilidades económicas para probablemente acceso a medicina, para la adquisición de equipos de protección. A eso se asoció el desempleo. Grandes grupos familiares tuvieron que permanecer en un solo sitio, hubo hacinamiento, la falta de servicios básicos. Vimos que vivimos una crisis política también. En menos de un año hemos tenido ya 3 ministros de salud, la falta de recursos económicos, sí, esto ha dejado que el sistema de salud realmente demuestre que no es de los mejores. Si seguimos con esta cronología, vivimos una desinformación, nos decían que en 120 días esto iba a terminar, que con el confinamiento total se va a acabar el virus, vimos que nada de esto fue así, nos dijo el ministro de Salud que el 29 de febrero todo esto iba a pasar, todo eran mensajes falsos, y siguen habiendo mensajes falsos, nos dicen que hay camas, que se hacen pruebas inteligentes, ahora nos hicieron hacer la prueba rápida, ya ven, y realmente los casos siguen en aumento. Nos dijeron que en enero empieza la vacunación, empezó la vacunación, pero sin un programa previamente establecido. Los que padecieron la enfermedad se vuelven inmunes, sí, pero no sabemos hasta cuándo. Que la vacuna evita la infección, esto es una falacia, realmente la vacuna no evita la infección. Si seguimos analizando lo que ha pasado, nos dijeron que había un proceso de vacunación que se fue el ministro y nunca existió. Guayaquil es la localidad con un exceso de fallecidos en el mundo luego de Lombardía, Italia. El COE reporta hoy en la mañana 17.000 casos de muertos, cuando en realidad son más de 50.000 que no se los logra explicar. Esto probablemente porque solamente un 30% de los pacientes acuden a los servicios hospitalarios regentados por el Ministerio de Salud. El 70% de pacientes probablemente se atienden en forma particular y no están registrados en el Ministerio de Salud. Esto nos ubica entre los países con más muertes en el mundo por cada 100.000 habitantes. Ahora veamos cómo las vacunas y la sanitización del agua son los dos ejes fundamentales que logran salvar la vida. Si nosotros tomamos en consideración y hacemos un poco de memoria, quizá las mujeres, incluso desde cuando están embarazadas, ya reciben una vacuna para evitar el tétanos, porque probablemente no se da el parto en algunas óptimas circunstancias. La sanitización del agua y las vacunas entonces son los dos puntos fundamentales que realmente son las únicas que logran salvar la vida. Para analizar un poquito más el hecho de las vacunas, no sé si es que si podemos ver este video, ojalá. ¿Se escucha? Doctorita, no se ve. Sí, pero no se ve, doctorita. La viruela para inhalarla. No se ve, doctorita. ¿Ahí ven esa? No, no, estamos en la diapositiva de la cronología y de ahí no ha pasado.
Esta de las vacunas no se ve. Tiene que cambiar la pantalla. No, doctorita. No. Doctorita, deje de compartir para que nuevamente pueda mostrarse la nueva slide. ¿Se ve esta diapositiva? Hola. Sí. ¿Sí? ¿Sí se ve? Sí, Ya. sí, doctora Sí, Jiménez. ya. Entonces esa, como les decía, que las vacunas y la sanitización del agua son los dos hechos fundamentales que realmente logran salvar la vida. Desde que nosotros estamos, incluso desde el nacimiento, se empieza ya con la aplicación de las vacunas y eso es lo que realmente ha logrado salvar las vidas. Veamos aquí una presentación Ya en el siglo X de las en China vacunas. secaban ¿Se las ve? secreciones de las pústulas de la viruela para inhalarlas Sí, o frotar sí, doctorita. superficiales de la piel. Se considera la primera inoculación de patógenos atenuados para provocar la reacción del sistema inmunitario. En la década de 1770, el médico inglés Edward Jenner descubrió que las personas infectadas con la viruela de las vacas, relativamente inofensiva, no contraían la enfermedad de la viruela mucho más letal. En 1796, Jenner inoculó a James Phipps, de 8 años de edad, el pus de la llaga de una mujer que había sido producida por viruela vacuna. 6 semanas después, el niño era inmune. De ahí viene la palabra vacuna, del vocablo latino para vaca. En un principio, las vacunas se basaban en la inyección o administración de pequeñas dosis de virus atenuados, vivos o muertos. El sistema inmunitario los atacaba y creaba anticuerpos y posteriormente una inmunidad. Pero con virus más complejos, como el SARS-CoV-2, es necesario un método alternativo. Por eso, los investigadores tratan de producir solo ciertos fragmentos de una proteína vírica, la proteína Spike, que introducida de forma segura en el organismo también puede estimular una respuesta inmune. Asimismo, se está experimentando con vacunas de ADN y ARN manipulados genéticamente. En este caso, el propio huésped produce una proteína que a la vez desencadena la reacción inmune. Otra opción es la vacuna basada en un vector viral. En este caso, un virus inofensivo se disfraza como el SARS-CoV-2, el sistema inmunológico responde y memoriza el proceso. Los efectos secundarios de las vacunas suelen limitarse a hinchazón o síntomas leves durante unos días. El daño irreversible de las vacunas se produce en muy pocos casos y la creencia de que las vacunas generan autismo ha sido refutada por muchos estudios. Eso es un resumen de cómo se empiezan las primeras vacunas. Entonces, las primeras vacunas se realizaron en contra de la viruela que causaba la muerte y dejaba secuelas terribles. Se logró entender cómo desde los animales sus inmunoglobulinas pueden funcionar como vacunas. Y por esto, porque fue producto o el origen de una vaca, es de donde viene la palabra vacuna. Aquí tenemos una imagen, ¿sí se ve? Sí se ve. Sí, doctora. Tenemos una imagen agrandada, amplificada de lo que es el coronavirus. Estas espigas pronunciadas son los receptores del virus. La proteína es estos puntitos azules o verdes que nosotros los vemos aquí. La proteína es la que se une a la célula humana a través de los receptores. Y este de adentro en espiral es el RNA.
¿sí? Este es el material genético que cuando se une con la célula se empieza a replicarse en forma paulatina, hace 200, 300 copias por hora, y de ahí es donde viene el contagio de la enfermedad. Existen 3 métodos para fabricar la vacuna, y de acuerdo a algunas vacunas que nosotros ya tenemos a disposición, es como se van realizando las vacunas. Ya vimos, primero se puede utilizar un virus o una bacteria en forma íntegra, pero esto es tratado, disecado, sometido a altas temperaturas de manera que este virus ya se encuentra desactivado. Otra forma de fabricar una vacuna es utilizar fragmentos que induzcan una respuesta al sistema inmunitario y que hace las veces de la proteína. Y la otra es utilizar solamente el material genético, que son las vacunas que ahora tenemos a disposición, especialmente la vacuna de Pfizer y la vacuna Moderna, que utilizan este fragmento de RNA. Luego tenemos aquí que el desarrollo de la vacuna tarda varios años. ¿Por qué entonces la vacuna del COVID-19 salió en tan corto tiempo? Probablemente eso nos estamos preguntando. No se hicieron las pruebas necesarias, pero como yo les decía, ya este coronavirus no es un virus nuevo. Ya en el 2002 hubo el síndrome respiratorio agudo causada por el COV1, ¿sí? El MERS, que es también causada por un coronavirus, que es un síndrome respiratorio del Mediterráneo, también que se llama por las siglas, y este fue causado por un camello, y ahora tenemos el SARS-CoV-2, ¿sí? Entonces, desde el 2002 ya se está haciendo estudios para sacar una vacuna para estos virus. Como les decía, esto no llegó a desarrollarse en pandemia, pese a que produjo una gran cantidad de muertos. Sin embargo, este SARS-CoV-2 logró traspasar fronteras y logró diseminarse por todo el mundo, y por lo tanto ya se lo consideró como una pandemia. El presidente de la Organización Mundial de la Salud nos dice que no hay capacidad para fabricar tanta cantidad de vacunas en el 2021. En el mundo existimos cerca de 8 millones de personas que habitamos el planeta. Si tomamos en cuenta que son 2 vacunas para producir inmunidad, necesitamos alrededor de 16 millones de vacunas, ¿sí? Aquí nos dicen que necesitamos 15 millones de vacunas para inmunizar al 70 o al 80% de la población mundial. En esta diapositiva, en esta imagen de la derecha, nosotros podemos ver los de azul son personas que no se encuentran contagiados. Los de rojo son personas que se encuentran contagiados. El amarillo es una persona que se encuentra inmunizada. Podemos ver cómo, a medida que van aumentando el número de personas inmunizadas o el número de personas que ya se encuentran con las vacunas completas, va disminuyendo el número de contagios. Y tanto es así que mientras más personas nos encontremos inmunizadas, menos personas se van a contagiar, ¿sí? Entonces, de ahí la idea de por qué tenemos que vacunarnos. En esto viene la carrera por las vacunas. Las casas farmacéuticas empiezan a desarrollar montones de vacunas porque vemos que necesitamos más de 16 millones de vacunas en el mundo. Es más, no sabemos si solamente vamos a necesitar una vacuna, como es la vacuna de la tuberculosis, o vamos a necesitar ponernos una vacuna cada año, todavía no sabemos. No sabemos qué tiempo vamos a quedar inmunizados con la vacuna, ¿sí? Es por eso que entonces, al momento, hay 70 vacunas que ya se encuentran en proceso de ensayos clínicos. Hay 8 vacunas que ya se encuentran en el mercado. 178 proyectos se encuentran en desarrollo. Saber si estas vacunas tienen eficacia, tienen efectividad, esto es cuestión de tiempo, ¿sí? Es necesario que mientras más personas nos apliquemos la vacuna, vamos a demostrar la eficacia y la efectividad de este tipo de tratamientos. ¿Cuáles son las vacunas que nosotros tenemos en nuestro medio? Principalmente está la vacuna Pfizer y la vacuna Moderna. Estas vacunas, como ya les mencioné, son vacunas de un ARN sintético, ¿sí? Que se inyecta una parte del código genético al cuerpo para que ésta produzca la proteína en espiga y lo haga creer al cuerpo que está infectado y produzca entonces anticuerpos. Esto es cómo funcionan las vacunas. Realmente no solamente estas, todas las vacunas.
Todas las vacunas lo que hacen es engañar al cuerpo. Le ponemos al cuerpo una sustancia que puede ser por un vector, un adenovirus modificado, como lo utiliza la vacuna Sputnik o la vacuna de AstraZeneca, que estas son por un vector viral. Estos utilizan un virus disecado, un virus atenuado, ¿sí? En cambio, estas utilizan el RNA. Y esto es lo que hacen, todas las vacunas lo que hacen, al ser inyectadas en el cuerpo, le mienten al cuerpo, lo estamos engañando al cuerpo que están en contacto con un coronavirus para que el cuerpo libere anticuerpos, forme anticuerpos para que cuando en realidad seamos atacados por el coronavirus, el cuerpo tenga la capacidad de responder en forma favorable y evitar una infección grave. Estas son las vacunas chinas de las que nos estaban hablando, la vacuna Sinovac, la vacuna Sinopharm. Estas vacunas, especialmente la vacuna Sinovac, esta es la vacuna que se está vacunando especialmente en Chile y Argentina. Como ya les decía, esto es un virus desactivado, estos utilizan un adenovirus modificado, al cual se le agrega una porción de un coronavirus, el que no es infeccioso y produce la liberación de anticuerpos porque el cuerpo fue engañado que está con la presencia del coronavirus. Como vemos en esta diapositiva, la mayoría de vacunas necesitamos 2 dosis, la Pfizer, la Moderna, la Sputnik está en estudios, porque hay estudios que con una sola vacuna ya se genera una buena cantidad de anticuerpos. La AstraZeneca también se necesita 2 dosis, con un intervalo entre 21 y 28 días, ¿sí? Y la vacuna Janssen del laboratorio Johnson & Johnson es la única que necesita una sola dosis, pero lamentablemente esta no está a disposición en nuestro país. Veamos aquí en esta, ¿por qué 2 dosis? ¿Por qué nos aplicamos 2 dosis de la vacuna? Porque en la primera dosis recién le estamos avisando al cuerpo que está en contacto con un virus parecido al coronavirus. Recién en la segunda dosis el cuerpo empieza a liberar anticuerpos de memoria, ¿sí? Anticuerpos IgG, que son los anticuerpos de memoria. Recién a la segunda semana, pasados 8 a 10 días, se genera una memoria inmunológica en donde ya podemos decir que se encuentra protegido, que ya tenemos linfocitos y una inmunidad celular que el cuerpo puede protegerse, que el cuerpo puede evitar presentar una enfermedad grave. ¿Cuándo se aplica una sola dosis? Especialmente en aquellas personas que ya tuvieron coronavirus. Por eso es que quienes pasaron el coronavirus en los 3 últimos meses probablemente no serán tomados en cuenta por la vacuna, porque ellos ya tienen anticuerpos IgG, es como que ya se pusieron la vacuna, ya lo despertaron a su sistema inmunológico. La vacuna Johnson & Johnson es de una sola dosis y como les decía, la vacuna Sputnik, la vacuna rusa, que también está en estudios, a ver si con una sola dosis es suficiente. En cuanto mencionábamos la eficacia, la efectividad, es necesario analizar el riesgo-beneficio. Si usted dice, yo no me voy a vacunar, realmente no le veo necesario porque a mi tío le dio, a mi prima le dio, le pasó como una gripe, ni siquiera supo que le ha dado, pero realmente esto es una ruleta rusa. No todos los cuerpos reaccionamos igual. Y si a su vecino, a su primo le dio sin mayor sintomatología, usted quiere verse en una sala de cuidados intensivos, usted quiere que su cuerpo, probablemente sus familiares no lo logren reconocer porque si subimos el número de fallecidos estaremos tal vez en contenedores en donde no nos puedan reconocer. Como les digo, el no aplicarnos la vacuna es una ruleta rusa, porque realmente no sabemos cómo vamos a reaccionar cada uno a la enfermedad. Entonces, si a usted le dicen, me pongo la vacuna, el hecho de ponerse la vacuna, ojo, no es para no enfermar. La vacuna no evita que no se enferme. La vacuna lo que evita es una enfermedad grave y evita las muertes. Probablemente usted se va a contagiar de coronavirus, le va a dar coronavirus, pero la sintomatología, si usted está vacunado, va a ser muy leve. Probablemente la sienta como una gripe, como un resfrío. Pero si usted no se vacuna, probablemente su camino sea a cuidados intensivos o
o al cementerio. Entonces, entre el riesgo-beneficio, hay que vacunarnos no solamente por mí, ¿sí? Sino por mi familia, por mis amigos, por mis compañeros de trabajo, porque nosotros tenemos que lograr que el 80% de la población esté vacunada para lograr inmunidad. Si no logramos que el 80% de la población se vacune, no vamos a lograr esa inmunidad y no vamos a lograr la eficacia que esa vacuna dice que tiene. Entonces, hay algunas preguntas frecuentes sobre las vacunas. Primero, ¿por qué se les selecciona los grupos de vacunación? En primer lugar, se selecciona personal de salud. ¿Por qué? Porque están en relación directa con los pacientes. Estamos atendiendo pacientes afectados de coronavirus. Antes los pacientes llegaban únicamente a los centros hospitalarios. Ahora vemos más pacientes en los centros particulares. Debido a la congestión que existe en los hospitales, están llegando los pacientes a centros particulares. Los centros geriátricos, hemos visto que los pacientes mayores de 65 años y especialmente aquellos que tienen comorbilidades como obesidad, diabetes, son los que se llevan la peor parte. El mayor número de fallecidos quizás han sido personas que tuvieron otra enfermedad de base como diabetes, obesidad, hipertensión, ¿sí? Entonces están dirigidos a ellos las vacunas. Y más aún aquellos centros geriátricos que viven tal vez de donaciones, que no tienen un sustento del gobierno, ¿sí? Esos son los centros geriátricos a los que se debe llegar. Sin embargo, en nuestro medio, nosotros no tenemos la costumbre de llevar a nuestros padres a un centro geriátrico. Una, porque no hay en nuestro medio, y otro, porque la costumbre es tenerlos en nuestra casa. Creo que la mayoría de nosotros tenemos nuestros padres todavía en la casa y debemos procurar porque a ellos llegue la vacuna. Luego en esta primera fase va el personal de salud, fuerzas del orden, bomberos, docentes, porque se está en relación directa con los estudiantes, con personas que pueden estar contagiados, ¿sí? Los encargados de la recolección de desechos. Ahora vemos que los enfermos están en los domicilios y la basura se está sacando, y los que manejan los desechos, los que trabajan en los carros de basura, pueden estar también muy expuestos a contagiarse por este virus. Los sectores estratégicos, grupos vulnerables. Otros personas mayores de 18 años, ¿sí? Son personas que están en fase de que deben ser vacunados. Vemos que los casos están aumentando, el número de muertos se está incrementando, los pasillos de los hospitales vemos que ya no tienen cabida para más pacientes, y por lo tanto es necesario que tomemos en cuenta la necesidad de estar vacunados, como les digo, no para no enfermarnos, pero para no enfermarnos en forma grave, ¿sí? Si soy alérgico, algunos me preguntaban, si soy alérgico, ¿puedo recibir la vacuna? Las alergias son un efecto secundario, pero que se presenta en 1.3 por 1 millón de vacunados. Realmente es muy baja la frecuencia de reacciones alérgicas que se presenta por la vacuna. Vemos que con la vacuna Pfizer se han presentado 5 casos en 1 millón de vacunados, y con la Moderna 2.5 casos en 1 millón de vacunados. Existen unas nuevas recomendaciones a partir del 11 de marzo, ¿sí? ¿Quiénes no pueden recibir la vacuna? Principalmente aquellos que han tenido una anafilaxia severa. Ya vamos a ver unas imágenes de cuando hablamos de anafilaxia severa. O en aquellas personas que luego de aplicarse la primera dosis de la vacuna tuvieron un cuadro de hipersensibilidad. ¿Qué se debe hacer en estos casos? Si la persona luego de ponerse la vacuna presentó un cuadro de hipersensibilidad, hay que esperar los 28 días y vacunarle con una vacuna distinta, ¿sí? Si presentó una reacción alérgica a una vacuna de AstraZeneca o de Sputnik, se vacunará con una vacuna de Sinovac, que como vimos el modo de elaboración es diferente. Hay algunas personas que pueden tener algún proceso de tipo alérgico a algunos componentes de la vacuna, como por ejemplo alergia al polietilenglicol, que esta es la sustancia o el diluyente que utiliza la vacuna de Pfizer y de Moderna. ¿Qué personas pueden tener alergia al polietilenglicol? Especialmente pueden tener alergia al polietilenglicol algunas personas que mencionan alergia a algunos cosméticos,
¿sí? Algunos cosméticos o algunos lubricantes oculares contienen el polietilenglicol. Y si el paciente, por ejemplo, el Sistane, que es un lubricante ocular, contiene polietilenglicol. Si alguna persona tiene alergia a este lubricante ocular o alguna crema que tenga esto, debe expresarlo para que no sea aplicada la vacuna de Pfizer ni de Moderna, sino que puede ser utilizada la vacuna de AstraZeneca o la vacuna de Sputnik. ¿Sí? Esto vamos. No se escucha, doctorita. Ya. Si ustedes observan algunas manchas en la piel, ¿sí? Puede ser como una urticaria, puede haber edema de labios, puede haber especialmente edema de los ojos, pero si esto pasa en forma inmediata, pueden presentarse hasta 1 hora, ¿sí? O reacciones que pueden presentarse hasta las 72 horas, ¿sí? Estas son las reacciones alérgicas que podrían presentarse. ¿Sí? Si usted presenta alguna reacción alérgica y que ha necesitado de pronto de atención médica porque presentó mucho edema, dificultad respiratoria, debería considerarse como un cuadro de anafilaxia. Pero si usted presenta manchas en la piel, edema de los labios, el edema de los ojos, realmente no se considera como una reacción anafiláctica. En los centros de vacunación, como vemos especialmente aquí en la ciudad de Loja, el centro de vacunación está haciendo el recinto ferial y la Universidad Técnica Particular de Loja no se está haciendo en centros hospitalarios donde realmente debería realizarse ante la presencia de alguna reacción que se presente a este tipo de vacuna. Sí se cuenta con una ambulancia y con personal capacitado para hacer algún tipo de reanimación en caso de que se presente alguna complicación. ¿Sí? Entonces, los centros de vacunación deben estar preparados para una eventual reacción alérgica grave. Pueden vacunarse y permanecer en observación. Cuando ustedes vayan a vacunarse, van a tener que esperar. Si ustedes presentaron antes alguna reacción alérgica, pueden presentar o estar en reposo durante 30 minutos para observar si tienen alguna reacción. Pero si ustedes no han tenido ninguna reacción alérgica, pueden permanecer 15 minutos luego de que les apliquen la vacuna y pueden retirarse, ¿sí? Si ustedes me dicen, tengo alergia a la aspirina o tengo alergia al meloxicam o tengo alergia a la penicilina, realmente las alergias medicamentosas no son contraindicación para el uso de la vacuna. Usted puede aplicarse la vacuna. ¿Qué pasa con las embarazadas y con los niños? Con las embarazadas, se considera que las personas embarazadas tienen una mayor cantidad de inmunoglobulinas y están un poco protegidas. Sin embargo, hay que analizar el riesgo-beneficio. Si hay personas embarazadas que trabajan en el área de la salud y están en contacto directo con pacientes probables de casos de COVID, debería esa mujer que se encuentre amamantando o que se encuentre embarazada vacunarse, porque es el riesgo-beneficio. En algunos casos se ha visto que personas embarazadas que hicieron uso de la vacuna, cuando dieron a luz, el niño ya tuvo anticuerpos contra el COVID. Sin embargo, esto debe todavía mantenerse en estudio y por lo tanto no es que es una regla que si usted se vacuna estando embarazada, su niño va a tener anticuerpos contra el coronavirus. En cuanto a los niños, las vacunas todavía no están siendo aplicadas, se está haciendo pruebas, especialmente en menores de 16 años, y todavía no está la vacuna apta para menores de 16 años. Por eso es que todas las personas mayores de 18 años debemos vacunarnos para lograr solventar o cubrir ese 80% que debemos estar vacunados para evitar el contagio de la enfermedad. ¿Qué pasa con las pacientes que tienen un sistema inmunológico debilitado? ¿Cuáles son ellos? Pacientes que probablemente acaban de pasar un cáncer, pacientes que han recibido iodoterapia, pacientes con artritis reumatoidea que están recibiendo inmunosupresores, que están en tratamiento con biológicos o que están recibiendo corticoides, sí se pueden vacunar.
¿sí? Sin embargo, hay que explicarles que en ellos la respuesta inmunológica va a ser más tardía. Si nosotros, para estar inmunizados, necesitamos 10 días después de la segunda dosis, es probable que estos pacientes necesiten 2 meses o 3 meses después de la segunda dosis para estar completamente inmunizados. ¿Qué pasa con aquellas personas que tienen rellenos dérmicos? Probablemente tengamos algunas personas que tienen implantes, que tienen Botox o se hicieron llenar las arruguitas con ácido hialurónico, ¿sí? Es probable que estas personas presenten alguna reacción luego de aplicarse la vacuna, ¿sí? Puede haber edema o una hinchazón en el sitio donde tienen los implantes, pero esto no es una contraindicación para que esa persona no reciba la vacuna. ¿Qué no ha cambiado? Por el momento, si usted ya completó la vacunación, debe continuar con las mismas medidas de bioseguridad que no se hubiera vacunado. Es decir, mantener el distanciamiento, no dejar de utilizar la mascarilla, no concurrir a lugares en donde hay mucha acumulación de gente y especialmente mantener el lavado de manos y el uso de alcohol para proteger. ¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes que puede haber? Especialmente en el brazo donde le inyectan puede haber dolor, puede haber hinchazón, ¿sí? En el resto del cuerpo pueden haber síntomas, especialmente fiebre, escalofrío, cansancio, dolor de cabeza. Probablemente la mayoría ya hemos visto que alguien se puso la primera dosis y no presentó nada. Generalmente las molestias se presentan cuando se aplica la segunda dosis. La mayor sintomatología se va a presentar luego de la segunda dosis porque ya el sistema inmunológico va a reaccionar de mejor manera. Y especialmente con la vacuna de Moderna se va a ver también síntomas gastrointestinales como náusea, vómitos, diarreas, luego de aplicarse especialmente la segunda dosis de la vacuna. No se asusten, estos son efectos, no son reacciones de la vacuna, son efectos propios de la vacunación. ¿Se debe tomar medicamentos antes de vacunarse para prevenir efectos secundarios? Si dice, voy a irme tomando un acetaminofén por si acaso me duele, no lo haga. Es mejor no tomar ninguna medicación antes de acudir a colocarse la vacuna. Pero si usted es un paciente que tiene hipertensión, que tiene diabetes, que se pone insulina, que toma levotiroxina, tiene que ir tomando su medicación. No puede ir a ponerse la vacuna sin tomar su antihipertensivo, sin tomar su antidiabético oral, sin ponerse su insulina y de pronto llevar un refrigerio porque no sabemos probablemente qué tiempo nos va a tocar esperar. Para reducir el dolor de las molestias o las molestias que usted cuando se le pusieron la vacuna puede tener a nivel del brazo, hay que aplicar un paño limpio, frío o húmedo sobre el área. Hay que utilizar el brazo, moverlo, no dejarlo al brazo inmóvil porque de esta manera puede complicársenos más. Se debe reducir las molestias. Si usted presenta fiebre también debe tomar mucho líquido y especialmente utilizar ropa liviana para evitar hacer presión en el sitio de la inyección. ¿Cuáles son los otros efectos que se pueden presentar? Tenemos el brazo COVID. Algunas personas hayan visto de pronto que tal vez a algún niño le pusieron la vacuna del BCG y se les hizo así el bracito, se les hinchó. Esto no es una infección ni tampoco es que la vacuna estuvo mal puesta. Es una reacción propia del cuerpo a la vacuna. Esta puede aparecer hasta 8 días después de ser vacunado. Como les digo, no es alergia, no es que la vacuna estuvo mal puesta, ni tampoco es una infección. Esto solamente se trata con compresitas frías y con una cremita que tenga cortisol. ¿Cómo diferenciar si los síntomas son efectos de la vacuna o son por una infección de COVID? No sabemos si nosotros cuando nos vamos a vacunar probablemente ya estuvimos contagiados, ¿sí? Pero ahí cuando ustedes firman el consentimiento informado les preguntan si tienen alguna sintomatología, si han tenido fiebre. Si tiene síntomas respiratorios como fiebre luego de 48 horas de ser vacunado, entonces hay que estar atentos a ver si puede ser una causalidad por efecto de la vacuna o puede ser una casualidad que usted ya estuvo infectado por el coronavirus y recién ahora presenta la sintomatología.
Veamos qué resultados positivos reportan los países que ya están vacunando. Con la vacuna, vemos que la vacuna tiene tres fases. El coronavirus tiene tres fases. Primero, una fase viral, en donde se caracteriza por fiebre, tos seca, dolor de cabeza, pérdida del olfato, pérdida del gusto, ¿sí? Luego viene una fase respiratoria, probablemente presenta una dificultad para respirar, puede presentar un poco de tos, y luego ya viene una fase en donde el síndrome respiratorio es mucho más grave, puede acompañarse ya de aquí una coagulopatía, puede haber un cuadro inflamatorio a nivel respiratorio. Esto es lo que ha logrado transformar la vacuna, ¿sí? La vacuna hace, como le digo, si usted piensa que se vacuna para que no le da el COVID, no es así. Nos vacunamos para que la vacuna transforme el COVID en un resfriado común y evite la muerte, ¿sí? Aquí tenemos en esta imagen cómo disminuyen los ingresos a cuidados intensivos luego de aplicarse la vacuna, ¿sí? Disminuye la vacuna el 94% de casos asintomáticos, disminuye la probabilidad de que usted presente la enfermedad. Sin embargo, no se ve que la vacuna sea tan efectiva para estas nuevas cepas, especialmente la cepa brasileña, que está causando muchos, que parece que es la que ya está en nuestro medio, que tiene una alta contagiosidad. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Hasta que nos lleven la vacuna, mantener las medidas de higiene, el distanciamiento, el uso de mascarilla. Evitar compartir información falsa, compartir únicamente información que sea real, que sea verídica. Si le ofrecen una vacuna en forma irregular, no aceptarla. Yo ayer pasé un video de alguna persona que vacunaba, que ponía la vacuna, pero en realidad no le puso. Otra persona esperaba esa jeringa. Pensemos que esa vacuna está perdiendo la cadena de frío y así le pongan a otra persona esa vacuna ya no es efectiva, ¿sí? Si a usted le ofrecen una vacuna en forma irregular, esa vacuna no va a llegar en condiciones óptimas a usted y lo que tenemos que hacer es esperar el turno. No nos apresuremos, la vacuna nos va a llegar, esperemos que nos llegue por alguno de los medios. Ustedes como docentes, gracias a Dios, ya están en la lista, ya van a ser vacunados. ¿Sí? Entonces esperemos que nos llegue la vacuna en forma oportuna. Aquí nos dice vacúnate. Realmente estamos aquí con las autoridades del colegio. Están tomados en cuenta ahora el personal docente de la institución para ser vacunados. Sin embargo, no estamos considerados personal administrativo, no estamos considerados el personal de servicios, ¿sí? Que también somos personas que estamos en relación directa con pacientes, estamos en relación directa con los estudiantes, las secretarias están atendiendo al público y la vacuna debe estar dirigida para todos. Creo que debería ser una inquietud de las autoridades que todo el personal, tanto docente, administrativo, de servicios, logre vacunarse. Esta diapositiva es muy práctica, muy decidora. Vemos que si estamos frente a una lluvia de coronavirus, tenemos una tormenta de coronavirus, es probable que si estamos vacunados nos llegue a salpicar unos, pero nuestro sistema inmunológico vacunado va a lograr responder y vamos a evitar contagiarnos con la enfermedad. Recordemos que cuidar nuestra salud y la de los demás es responsabilidad de todos y de todas. Yo me protejo y protejo a los demás. Si yo me vacuno, estoy protegiendo a mi familia, a mis pacientes, a las personas que están al lado. La vacuna somos todos, ¿sí? Entonces creo que es necesario que tomemos en cuenta que no deberíamos hacernos al lado de la vacuna, debemos tomar en cuenta que este es un medio para evitar tener una enfermedad grave, evitar tener que acudir a una sala de hospital, a estar probablemente necesitar oxígeno ahora que no hay, o una intubación, o asistir a una clínica particular en donde un día de hospitalización sobrepasa los $2,000. Entonces es mi llamado a que todos optemos por la vacuna. Les voy a hablar un poquito del consentimiento informado. Este es el documento que maneja el Ministerio de Salud Pública. Este documento, si ustedes lo ven,
es el documento que nos van a hacer llenar cuando ya nos llamen a la vacuna, en donde va a ser llenado con los datos, el nombre, los apellidos, número de cédula, fecha de nacimiento, dirección del domicilio, cuántos años, el correo electrónico, número de celular. Esto ponerlo muy claramente porque esto va a ser utilizado para cuando los notifique para la segunda dosis. Es necesario anotar esto muy claro, y si ustedes tienen un adulto mayor, tal vez al que ustedes van a llevar a vacunar, poner el número de celular de ustedes, de la persona que va a contestar, porque de repente les llaman por WhatsApp y el adulto mayor no le contesta. Entonces es necesario que en este número de celular, si manejan los datos de un adulto mayor, lo anoten a su número de celular. Si aquí no hay algunas interrogantes que nos van a preguntar, ¿tiene usted alergia a algún medicamento? Sí, usted va a poner sí, no. ¿Ha presentado fiebre o dificultad respiratoria durante los últimos días? Durante estos últimos días usted va a responder sí o no. Esto para ver si probablemente está cursando con una sintomatología de COVID. ¿Sí? Si tiene usted algún trastorno inmunológico, toma algún medicamento anticoagulante, todo esto debe ser respondido con toda sinceridad para que no haya complicaciones cuando ustedes vayan a ponerse la vacuna. Aquí nos dicen si usted se encuentra dando de lactar, si usted ha padecido de COVID, porque como ya les mencioné, algunas personas que ya han padecido de COVID, especialmente en los 3 últimos meses, probablemente no sean tomados en consideración porque se considera que ya están inmunizados. Esto, términos y condiciones de la vacunación, esto es como nos dice aquí cómo se fabrica la vacuna. Aquí dice que el 11 de diciembre del 2020 la ARSA permitió que el uso de la vacuna de ARN y nos indica algunos efectos colaterales que podemos presentar, los efectos de la vacuna, dolor en el sitio de inyección, cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, fiebre. Esto es para que nosotros estemos empapados de qué es lo que nos puede pasar o qué es lo que nos va a pasar con la vacuna. Aquí está lo de la cancelación de la vacuna. Si ustedes no quieren aplicarse la vacuna o por alguna razón no se lograron aplicar la vacuna, ¿sí? No es responsabilidad ni de ustedes ni del Ministerio de Salud y por lo tanto pueden ser reagendados para aplicar la vacuna. Es probable, en algunas partes nos preguntan, ¿la vacuna es obligatoria? No, la vacuna no es obligatoria. La vacuna no es obligatoria para todos, pero ¿qué tal si para dentro de poco nos dicen para que usted acceda a subir de categoría necesita el carnet de vacunación? Si usted necesita acceder a un curso, necesita el carnet de vacunación. No sabemos esto cómo va a funcionar y debe ser responsabilidad de cada uno de nosotros aplicarnos la vacuna. Eso es la temática. Yo creo que con esto, si tienen alguna duda, alguna pregunta, a la disposición para que solventar alguna duda. Gracias, doctora Jimenita. Muy clara la exposición. Por favor, estimados compañeros, si tal vez hay alguna inquietud, aprovechemos la oportunidad, la presencia de nuestra compañera, la doctora Jimenita, para que nos pueda apoyar a dar contestación a estas inquietudes. Entonces, por favor, si pueden ir alzando la manito para poderles dar paso para su intervención. Compañero Vicente. Sí, compañera Mirta, gracias, buenos días. Compañera doctorita, muy buenos días. Sí, justamente agradecer por esta información. Eso es parte de lo que habíamos estado con la inquietud de saber, ¿no? Y muy didáctica su exposición, muy clara. En realidad, pues estamos ante una situación complicada, que hay mucha información o desinformación que se escucha en las redes sociales, de medios y de todo, ¿no? Por ejemplo, hoy día me acaban de pasar un video de noticias de Alemania que dicen que son vacunas que en definitiva pues son transgénicas, que van a haber mutaciones genéticas, etcétera. Entonces, ante esta situación, pues en verdad nos encontramos
bastante, hay la incertidumbre, como decía Mirta al principio, ¿no? Pero usted nos ha aclarado también un poco la situación, no es una vacuna en sí, se está probando en la sociedad a nivel del mundo todavía, pero tenemos esa incertidumbre y por lo menos saber qué vacuna nos van a aplicar, como yo le he llamado a usted hace unos 2 días, me parece, que qué vacuna, para saber, por ejemplo, si es la de Pfizer o la Moderna, que son las que están más, por lo menos que tienen más probabilidad de tener esa efectividad. Del resto, pues, ¿qué podemos hacer? Y hay la otra inquietud mía, y creo que de algunos compañeros. En el caso que no quisiéramos vacunarnos, ¿qué consecuencias legales podríamos tener con el Ministerio de Educación? Porque si a lo mejor un docente dice, no, yo me acojo a lo que no me vacuno, soy libre, mi salud, todo. Pero ¿qué pasa si a lo mejor en algún momento nos dice, bueno, usted como no se vacunó, no puede incorporarse a clases, ¿no? Esas consecuencias de carácter legal no podemos, o sea, no sabemos qué va a pasar. Incluso aquí está Mirta también, a ver qué instrucciones tiene, porque si es opcional, pues no tiene que haber consecuencias legales ni de alguna manera, pero va a haber el riesgo, como usted muy bien indicó, de contagios o de prevenir contagio familiar, ¿no? Y social también. Esas son las inquietudes, pues, que si a través de ustedes podrán investigar o saber por lo menos qué vacunas nos van a poner, porque también la otra información que hay, si en la primera dosis nos ponen de una clase de vacuna, y en la segunda ya se acabó, por ejemplo, el gobierno no importó esa vacuna, importó otra de otra marca, allí puede haber reacciones quizás adversas, ¿no? Eso no sabemos, y es la inquietud que permanece, y creo que algunos compañeros también tienen esa duda. Eso pues en cuanto a la decisión de no vacunarnos. Entonces creo que persiste la incertidumbre, y esa es la inquietud que tengo, compañera Mirta y compañera doctora Ileana. De mi parte, lamentablemente no sabemos qué vacuna, realmente ni el Ministerio de Salud sabe qué vacuna les llega. Y entonces no nos pueden difundir qué tipo de vacuna, qué vacuna es la que nos van a aplicar. Existen estudios en donde ya se ha puesto en la primera dosis la vacuna Pfizer, la segunda dosis lo ideal fuera que nos pongan la misma vacuna, si nos están poniendo en la primera Pfizer, claro. La segunda también la vacuna Moderna, pero no podemos, eso sería lo ideal, pero lamentablemente con los lotes de vacuna que están llegando no nos aseguran qué vacuna nos van a poner la segunda. Sin embargo, hay estudios en donde se ha aplicado la primera y aplicado de una, la segunda de otra, y la respuesta inmunitaria es buena, ¿sí? Bueno. Cuando nosotros hablamos de eficacia de la vacuna, efectividad es como nosotros no presentamos la enfermedad. Eficacia es cuando vemos la población. Nosotros, fíjense que nosotros estamos analizando la eficacia de la vacuna, de estas vacunas que tienen el 95, 98%, pero cuando nos vacunamos de la gripe nunca preguntamos la eficacia de esa vacuna. Y fíjense que la vacuna de la gripe tiene apenas una eficacia del máximo del 60%, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de eficacia no es que el 95% yo tengo la probabilidad de no enfermarme, no. Cuando se vacuna la población, esto no es personal, esto es poblacional. La eficacia es poblacional. Cuando el 100% de la población se vacuna, vemos que el 95, 98% de la población va a estar protegida. De ahí la necesidad de que mayor cantidad de gente, de la población, esté vacunada. Para cuando ya logremos el 80% de la población vacunada, recién podemos hablar ya que existe una inmunidad de rebaño, porque ya está el 80% vacunado o inmunizado. Bueno, gracias, doctora. Pues nosotros como no conocemos el asunto, nos causa esa duda, ¿no? Y entre la vacuna Pfizer y la vacuna Moderna, si fuera una dosis de la una, la otra dosis de la otra, no hay problema porque ambas son vacunas con RNA mensajero. No como las vacunas rusas o las vacunas chinas o la vacuna rusa que es de un virus desactivado. Rita, buenas tardes. Gracias. Doctora Jimenita, por favor, ¿me puede ayudar un ratito? Claro. Disculpe que la moleste. Verá, yo quería preguntarle, hace un mes más o menos nos llamaron a hacernos la prueba del COVID en la sangre y salió negativo, pero luego de unos 3, 4 días, nosotros tuvimos síntomas yo por ejemplo, empecé yo con tos, carraspera,
dolor del cuerpo, dolor de la cabeza, fiebre, malestar general de todo mi cuerpo. Y entonces no sabía qué hacer, me fui al centro de salud para que me hagan la prueba, pero me dijeron que solo hacen en la mañana y una serie de pruebas. Entonces me regresé nomás a mi casa y me quedé en la casa. Gracias a Dios tengo una sobrina que es médica, pero se fue a España a hacer la especialización, pero por teléfono le dije todos los síntomas, ella me dio la medicación, dijo que tome acitromicina, paracetamol, ya los días que es exactamente cada hora que era, tomé ya, nos hemos recuperado. Luego siguió mi esposo y asimismo los síntomas de fiebre, dolor de cabeza, todo. Él se le complicó un poco porque le dio con asientos, lo dejaba 3 días de asiento y entonces no comía nada. Él se complicó un poco, y incluso mis hijos, por más que estuvimos nosotros encerrados, se contagiaron, mis 2 hijitos que tengo especiales, se contagiaron, pero bueno, como ya sabíamos la medicación, mi sobrina me dijo que les di la medicación, ellos están muy bien, ya va a ser 1 mes de esto. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, a mí me ha quedado un poco de tos, me duele el pecho y la espalda me duele un poco. Y tos con flema, cuando tosco, estoy tomando unos sobrecitos que me dieron un jarabe de la tos, todo eso, porque mi sobrina dijo que ya antibiótico ya no, porque ya he tomado. Perdón, yo no tomé acitromicina, yo tomé Amoval, 7 días. Y la paracetamol, a mis hijos les di la acitromicina y paracetamol y ellos están muy bien. Será por lo que son más jóvenes, pero nosotros con Fernando hemos quedado con esa tos, dolor del pecho y dolor de la espalda. Y así, tos con flema. Tomamos esos sobrecitos, nos hacen salir la flema. Pero lo que así me ha vuelto un dolor de cabeza. O sea, mi pregunta es todo esto, disculpará, es para ver, o sea, porque yo sí quiero ponerme la vacuna. Yo sí, sea de la que marca que sea, toda vacuna para mí, en mi concepto, me disculpa, es muy buena. Y no debemos desaprovechar la oportunidad de ponernos. Entonces, yo sí quisiera preguntarle que si no va a pasar nada, porque no sé, realmente no supimos si fue COVID o no COVID, no supimos nada. Pero ya gracias a Dios estamos pasando, estamos bien, nomás por esta tos y un poco de dolor de la espalda, pero nada más. Todo bien, tranquilo. Pero yo sí quiero ponerme la vacuna, pero no sé si afectará en algo o será vuelta, me atacará peor, vean. A ver, ¿Qué será? Por la sintomatología que usted tuvo, aparentemente sí fue COVID. Para que usted esté segura si tuvo o no tuvo, tiene que hacerse la determinación de IgG, IgM cuantitativo. Ahí le va a salir, si usted tuvo COVID, le va a salir IgG alto, ¿sí? Le va a salir un IgG elevado, tiene que hacer IgG, IgM cuantitativo, ¿sí? Pero, por ejemplo, doctorita, eso sí hacen en el centro de salud, porque realmente le juro que no tenemos el dinero. Yo he gastado bastante. No sé si le hagan en un centro de salud. No sé si le hagan en un centro de salud, pero en el seguro, podría hacerse en el seguro, no sé si le hagan tampoco en el seguro. Pero para seguro, que usted sepa si tuvo o no tuvo, tiene que hacerse IgG, IgM cuantitativo, no cualitativo. Pero, doctorita, o sea, mi pregunta es, ya ahorita no sé si tendría o no tendría. Si yo me pongo la vacuna y yo tuve el COVID, ¿no pasará nada? O antes me ayuda. No le pasa nada porque lo que va a hacer es reforzar sus anticuerpos. Ah, ya ve. Eso nomás. Más me la alargué tanto, disculpará, doctor. El asunto es que si usted, bueno, no fue reportada al Ministerio de Salud, porque si usted fue reportada al Ministerio de Salud en los últimos 3 meses, probablemente no le pongan la vacuna, porque se considera que ya está inmunizada. No fui reportada. Entonces, por eso yo sí quiero la vacuna. Eso, que no tenga fiebre el día anterior puede vacunarse.
No, no tengo nada. Puede vacunar. Ya, doctorita, gracias, disculpe. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Doctorita, buenas tardes. Le saluda Fanny Viñán. Bueno, solamente por afianzar sus palabras. Bueno, mi hijo trabaja en el sector de la salud y él fue inmunizado ya con las dos dosis. La primera le pusieron la Moderna y no tuvo, o sea, sí le hizo reacción. Estuvo a tal punto que él pensaba que inclusive estaba hasta contagiado de COVID. Bueno, pero como trabaja en el personal de salud, se hizo el hisopado y no tenía nada, pero sí le dio bastante reacción. Pero más bien ahora en la segunda dosis que les aplicaron la Pfizer, con la Pfizer lo único que presentó fue dolor de brazo, pero nada más. Y bueno, él también dijo lo mismo, pues que así sean diferentes vacunas, lo importante es cumplir con las dosis, pero yo creo que la Moderna sí le causó mayor reacción que la Pfizer. Sí, la Moderna nada más. Perdón, de la Moderna sí le hizo más reacción. Sí, porque la Pfizer solamente la única reacción que tuvo fue dolor de brazo nada más. La Moderna da más síntomas gastrointestinales. Él más bien presentó malestar del cuerpo, inclusive tuvo un poco de fiebre y por eso él mismo pensó que se había contagiado, se hizo el hisopado y salió negativo, pero no sé, bueno, eso nomás, doctora, muchas gracias. Jimenita. Sí. Doctora Jimenita. Hola. Buenas tardes, no sé si me escucha. Sí, siga nomás. Jimenita, le saluda Glenda Luzuriaga. Un gusto saludar a usted, a todos los compañeros. Y solamente es por ratificar lo que usted decía en un momento. Tuve la oportunidad de escuchar un programa en CNN y parece que el carnet de vacunación se viene a constituir como el nuevo pasaporte y la nueva cédula de identidad de las personas a nivel mundial. Necesariamente de lo que decían en ese reportaje es que nos aprestamos a vivir un nuevo orden mundial. Definitivamente lo que usted decía, para alcanzar la inmunidad, la humanidad tiene que garantizarse que por lo menos el 80% genere los anticuerpos necesarios para que la enfermedad de alguna manera vaya desapareciendo o vaya bajando en su intensidad. Bichito decía que cuál sería la situación a lo mejor con el ministerio, con alguna entidad pública. Créame que decían que necesariamente, así como te piden la cédula de identidad para cualquier situación, nos van a pedir el carnet de vacunación. Entonces, solamente para que los compañeros lo piensen, lo analicen, y ese era mi comentario. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Doctorita, no sé si me permite la palabra un ratito. Claro que sí. Siga nomás. Doctorita y compañeros, yo me voy a remitir a los hechos. Mi hija trabaja en el Banco de Loja. Hace un mes prácticamente, hace 2 semanas y media, ella me dijo cuando estaba trabajando que había estado con una ligera tos. Se dice que le había dado, estaba así, pero en el banco le ha dado una tos fuerte porque también tienen el aire acondicionado. Y le ha salido sangre. Entonces ella me dice que ya le ha de pasar. Yo la envié, que el gerente la envíe al seguro, y le enviaron y le dijeron que no tenía inflamado nada, ni fiebre, nada. Pero por precaución en el seguro le mandaron a hacer la prueba. Eso fue un miércoles y le dieron a ella libre jueves, viernes y sábado para que descanse. Y el domingo, porque ni siquiera la llamaron, fue por una familiar enfermera que trabaja ahí, que le dice que el examen de COVID decía activo. Entonces ella estaba con COVID, pero no presentaba ningún tipo no sabíamos, no tenía ni fiebre, no tenía dolor de cabeza, no tenía dolor de espalda, no tenía tos, no tenía nada. De hecho, habíamos estado compartiendo con ella café, almuerzo y merienda porque vive aquí conmigo. Ella y 3 personas más conmigo no nos contagiamos. El asunto es el siguiente. Ella, ya al término que le dijeron que espere 7 días en la casa, estuvo la pobre separada allí con su bebé, le daba de lactar y todo, yo le pasaba la comida, separamos departamentos, todo.
Y cuando se hizo el examen justo el Viernes Santo, el doctor le dijo que por los resultados, ella le dijo que no, que ya le había pasado el proceso hace 15 días atrás, que ya el proceso de infección y todo había pasado ya, y ella pasó todo el tiempo con nosotros. No tuvo ningún síntoma en lo absoluto y tampoco hubo contagio. Pero aquí es donde yo quiero, no quiero quedarme con lo que yo he hecho, con lo que yo he tomado ante mis compañeros, si a alguien le sirve, porque en la mayoría que ha habido un asintomático ha habido contagio directo, y en este caso es directo, porque nosotros comemos todos igual en la misma mesa, y no hemos separado en lo absoluto nada. Lo que sucede, y yo digo que pudo habernos ayudado a elevar nuestro sistema inmunológico, porque yo desde el mes de enero vengo tomando un preparado que lo hago con cebolla, ajo, miel, cúrcuma, jengibre, limón y otras 3 cosas más. Y eso hemos tomado toditos los días, en ayunas, levantados. Eso, un vaso de agua con bastante limón, con 1 o 2 limones y caliente. Toditos los días en ayunas, desde mi nieta de los 9 años. Yo digo que esa fue la razón también por la que ella le llegó el virus, pero no avanzó porque ella estaba bien con su sistema inmunológico y nosotros no nos contagiamos. Porque mire, después de haberla aislado, cuando se hizo el examen, el doctor le dijo que ella ya había pasado el proceso infeccioso del virus, pero ella no tuvo ningún síntoma ni nosotros tampoco. Entonces, pues yo creo que sí, las cosas naturales debemos dejarnos a veces, y agüita de hierba luisa con matico y unos anises de estrella y limón. Eso desde enero vengo tomando, y la verdad es de que yo me asusté cuando la doctora le dijo que ella ya ha pasado el proceso infeccioso y hemos estado compartiendo aquí todo. Entonces eso yo les cuento a mis compañeros, y es que a alguien les interesa, porque es bueno prevenir. Solo eso nomás, doctorita y compañeros. Esa es la ruleta rusa de la que hablaba. O sea, algunas personas pueden no darles ningún síntoma y decir no importa que me dé coronavirus, y otras personas necesitan cuidados intensivos, son personas que tienen otras enfermedades colaterales, que tienen diabetes, que tienen hipertensión, que tienen hipotiroidismo. Son personas que toman corticoides, que tienen problemas de artritis, tienen su sistema inmunológico debilitado. Entonces, no debemos hacernos al lado de la vacuna, debemos vacunarnos. Vemos que los estudiantes no van a ser vacunados en la primera fase. Vamos a tener que ir a trabajar. Los estudiantes no estén vacunados, por lo menos nosotros vamos a estar protegidos con la vacuna. Aprovechemos, si es que nos llega, no nos hagamos al lado, no nos hagamos atrás, vacunemos. Creo que es responsabilidad de cada uno de nosotros. Ilianita, ¿puedo hacerle una pregunta? La compañera Noemí, por favor. ¿Puedo hacerle una preguntita? Bueno, doctorita, una pregunta, verá, es para cuándo nos toca a las personas de 30 años para arriba. No, el Ministerio de Salud es el que maneja el cronograma de vacunación, y no estoy al tanto de lo que está manejando el Ministerio de Salud. Doctora, muy buenas tardes. Hola. Doctora, muy buenas tardes, y muy buenas tardes a cada uno de los compañeros. Realmente yo estoy un tanto preocupada en cuanto a lo que usted hizo énfasis, doctora Jimenita, que el personal administrativo ni el personal de servicio no está considerado. Bueno, o sea, ¿habría alguna fecha o algún requerimiento para que nuestra rectora pueda solicitar, o cómo está estipulado para nosotros también tener acceso? Porque yo creo que dentro de una institución todos debemos tener acceso, independientemente a quien quiera o no quiera vacunarse. Eso es no sé cómo lo esté manejando, cómo lo ve la ministra de Educación, ¿sí? Porque eso creo que viene de planta central. No sé cómo lo ve la ministra de Educación. Los docentes ahorita están haciendo teletrabajo, pero personal administrativo está haciendo trabajo presencial. Vemos en el distrito de educación, vemos personal en Nacional de Educación, personas que están trabajando directamente con el público. Y son personas que no están tomados en cuenta para la vacuna. Nosotros,
médicos de las instituciones educativas no estamos tomados en cuenta para la vacuna, ¿sí? Que supuestamente somos de primera línea y deberíamos estar vacunados. Todavía, por ejemplo, yo, ni de los que formamos parte de los personal médico y odontólogos del Ministerio de Salud, todavía no estamos vacunados. Buenas tardes, doctora Jimena, y con todos. Doctora Jimena, una consulta. Usted habló de que las personas que tomamos medicación de por vida, por ejemplo, lo de la tiroides, que se toma levotiroxina, en esa encuesta que mandaron, que preguntaban si uno se consideraba vulnerable o no, hubo una última encuesta hace unos días, ¿eso consta? ¿Cómo se sabe qué colocaron o no? ¿Sí? No consta como vulnerable, porque el hipotiroidismo es una enfermedad crónica que no, usted toma su medicación y no pasa nada. Ni tampoco es contraindicación para la vacuna. El día que usted vaya a vacunarse, si usted toma su levotiroxina, levántese y tome su levotiroxina en ayunas, luego desayuna y va bien desayunadita a vacunarse. No hay problema. Muchas gracias. Doctorita, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una preguntita. En el caso de tener algún tipo de reacción, como usted nos ha indicado, que se puede incluso hasta confundirse que uno se está contagiado, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos tomar? ¿Cómo reaccionar en este caso, doctorita? Gracias. Después de que usted le aplican la vacuna, si usted tiene alguna reacción alérgica a algún medicamento, va a tener que esperar una media hora. Si no tiene ninguna reacción, cuarto de hora, usted le pone la vacuna, reposa cuarto de hora y puede retirarse, no hay ningún problema. Podría esperarse que presente fiebre hasta las 48 horas después de haber sido vacunada. Puede presentar fiebre, es como las vacunas que les ponemos a las guaguas, ¿sí? Se les vacuna y por lo general la guagua tiene fiebre un día, 2 días. Pero si ya pasa de eso, debe acudir si como pertenecemos al seguro, puede ir al seguro o puede ir a su médico particular. O también reportarse al 171, que es de la telemedicina que maneja el Ministerio de Salud. Sí, buenas tardes, compañeros y compañeras y doctora Jimenita. Mi pregunta es la siguiente. Luego de aplicarnos la vacuna, ¿por qué tiempo permanecemos inmunizados? A ver, se está viendo la posibilidad, todavía no hay estudios concretos qué tiempo dura la inmunidad, ¿sí? Parece que al menos los estudios recientes están que dura 6 meses. Luego de 6 meses, nuevamente tendremos que tal vez hacernos o hagan a nivel por poblaciones, a ver qué cantidad de anticuerpos tiene todavía el cuerpo para ver si es necesario aplicar otra dosis de refuerzo. Puede ser que la inmunidad dure 1 año, pero por lo tanto, mientras tanto, sabemos que la vacuna tiene una protección de 6 meses. Una preguntita, doctora Jimenita, porque no sé, para confirmar. Verá, yo, por mi situación de salud, yo tomo el metrotexate para la artrosis y la levotiroxina por el hipotiroidismo. Entonces, eso quería preguntarle, ¿es conveniente que me vacune? ¿No hay ninguna contraindicación? Tiene que vacunarse, la respuesta de usted no va a ser, por ejemplo, no va a crear tan pronto anticuerpos porque usted es una paciente inmunodeprimida por el metrotexate. El metrotexate es un inmunosupresor que se lo utiliza para la artritis reumatoidea y es como una quimioterapia en baja dosis. Entonces, su sistema inmunológico está bajo, está vago. Entonces, probablemente la respuesta inmunológica usted vaya a presentarla después de 2 o 3 meses, no después de los 10 días de la segunda dosis. Ya, gracias, doctora Jimenita. Eso quería tenerlo bien claro. Ya, gracias, muy amable. Gracias.